Luego de eso llega Roberto Palza, de Lima. Roberto Palza yo lo conocía porque Roberto Palza pues, era de mi barrio. De hecho, cuando yo hacía trabajo social porque trabajaba con su mamá, con Johnny Albarracín. Johnny Albarracín, una señora carta cabal. Johnny. Ah, ya. Una señora carta cabal que hace poco ha publicado un libro sobre la historia del picante, ¿no? Bueno. Y él venía de Lima porque había estudiado en Cuatro Tablas. En Cuatro Tablas, y entonces me dice, Dorian, como me conocía del barrio, entonces, y ya sabía que había hecho algo de teatro, entonces me dice, Dorian, voy a hacer este taller, inscríbete en el taller, ¿no? Yo te beco. Y entonces ingresé al taller de esa manera. Y ahí hicimos un taller que era el BIOS del actor. El BIOS. El BIOS del actor, ¿no? Apelando a esta parte orgánica del trabajo actoral. Cuatro Tablas había recibido toda la influencia de tratadistas del teatro como Eugenio Barba. De teatro francés en general. ¿O no solo? No. ¿Italiano? Eugenio Barba es italiano, pero él había pasado por distintos países de Europa. Había estado en Noruega, finalmente se afinca en Dinamarca. Hoy en día el Odin Theatre tiene su sede en Holstebro, Dinamarca. Y entonces él quiere encontrar cuáles son los principios básicos del teatro a nivel universal. Y entonces estudia distintas culturas y distintas costumbres sobre el quehacer teatral. Y entonces empieza a plantear distintos principios que devienen del teatro no, del teatro kabuki, de la danza katakali, del circo chino, del trabajo que había hecho Grotowski, con quien él había trabajado también como asistente de dirección, si no me equivoco, era en Polonia, pero mi mente en Cracovia. Y entonces él había invitado a alguna gente de Perú, porque había conocido a Mario Delgado, fundador de Cuatro Tablas en Venezuela, y entonces fue afianzando lazos, invitó a gente de Perú, entre ellos gente de Cuatro Tablas, de Yuyascani, incluso de Arequipa, un grupo de Arequipa que hoy se llaman Los Audaces. Entonces toda esta técnica empezó a llegar a Perú. Y Roberto Palza estaba con toda esta onda de ¿no? Y ahí va mi tercer paso en el teatro, digamos, ¿no? Aquí en Tacna. Luego de eso ya fueron una serie de talleres que empecé a tomar de danza contemporánea. ¿Siempre aquí? No siempre aquí, pero a veces en Lima, en Arequipa, en Arica. Donde hubiera una posibilidad, ¿no? Donde hubiera una posibilidad de estudiar este teatro, ¿no? Ya estudiando danza-teatro, estudiando danza contemporánea, estudiando con José Carlos Urteaga también con la tendencia de Cuatro Tablas y que había fundado el grupo La Magia, etcétera, ¿no? Sí. Hasta más o menos estamos hablando ya los 2000, me imagino, aquí, ¿o todavía...? Sí, hasta los 2000. O sea, el teatro o cualquier expresión artística es un arte que nunca acabas de comprender, ¿no? Y de aprender. Aquí mismo, ya mayor, a los 27 años, empecé a hacer danza clásica con Ingrid Genkova. Como entenderás, no iba a ser bailarín de ballet nunca. Además, pero la técnica te quedó. Digamos, el entendimiento de la técnica. La técnica no se afianzó. Comprenderla completamente, no, imposible. Imposible, pero sí entender que es
un arabesque, qué es un andeor, qué es un pirouette, qué es un jeté, un gran jeté, cómo se deben realizar los giros, cuál es el trabajo corporal. Aquí también hice trabajo de danza contemporánea con Carlitos Guerrero, que también en paz descanse, que ya nos lleva a la delantera. Bueno, y para entender cuál es el mecanismo, el movimiento del cuerpo, cómo funciona la danza teatro o el teatro danza, con cursos con Pamela Aquero de Chile, bueno, y así. Hice flamenco con Ingrid Géncova también, para entender el trabajo de coordinación y el trabajo de ritmo. Bueno, hasta que después ya en el 2000 estudié pedagogía teatral en la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿2000? No, eso fue en el año 2016, si no me equivoco, empezó la aventura en la Escuela Propiamente Nacional de Arte Dramático.